damos la bienvenida a nuestro analista Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Evidentemente, para el continente, la debilidad económica y la debilidad política impacta de forma negativa en cualquier negociación, en cualquier acuerdo, sea Mercosur con China, sea Mercosur con la Alianza del Pacífico, pero hay que empezar a activar también como forma de mejorar los resultados, ¿no? Sí, es como que estos días tuvimos un paquete, ¿no? Porque el fin de semana en Argentina fue la reunión, no de la cumbre del G20, hubo una cierta... No, hay una confusión. Sí. La de los presidentes va a ser 30 de noviembre, 1 de diciembre. Exactamente. Esta es como la previa de ministros de Economía, ministros de Finanzas, presidentes de bancos centrales. Es verdad, hay como reuniones temáticas durante todo el año, incluso próximamente va a ser en Córdoba la de los ministros de Trabajo, y esta llamó mucho la atención porque venían pesos pesados de la economía, ¿no? Entonces, y además venía Christine Lagarde, cuando Argentina acaba de firmar con el Fondo Monetario. Y quiero hacer referencia a eso, porque de alguna manera la cumbre de Mercosur y Alianza del Pacífico es como una respuesta al clima que se dio en la reunión del G20, que es un clima más amplio, que es el de la guerra comercial, que hoy de alguna manera organiza gran parte del debate internacional, ¿no? Quería igual referirme a Macri, ¿no? Que es el anfitrión. Macri no estuvo en la cumbre de Mercosur, Alianza del Pacífico, porque tiene muchos problemas en Argentina, ¿no? Y sin embargo fue el anfitrión de esta reunión del G20, de los ministros de Economía, con algunas imágenes que son complicadas, ¿no? Decías tú lo de la debilidad económica. Macri, si yo fuera argentino, estaría muy enojado con él, ¿no? Porque imaginen un poco la imagen que se dio en Argentina el fin de semana. Por un lado, los poderosos reunidos hablando de crecimiento económico e inclusión, en un país en donde no hay crecimiento económico. El dato de ayer demuestra que cayó 6% la economía argentina, 6%. Sí. Aumenta la pobreza. Y él les habla en inglés. Cuando hizo toda la conferencia hablaba en inglés, una demostración como de una cierta capacidad de conexión mundial, pero al mismo tiempo hacia su país, ¿no? Una distancia con lo que vive hoy Argentina. Y yo sumaría una noticia muy grave de estos días, que es la militarización de la seguridad en Argentina, ¿no? La idea de que los militares, las Fuerzas Armadas, empiecen a funcionar también como un mecanismo de seguridad interno, en donde enseguida se prenden alarmas como las de las protestas que hay en Argentina, que sean reprimidas, ¿no? Entonces, sumo a eso algo que seguramente va a ocurrir en diciembre, ya que mencionabas lo de la cumbre de presidentes, que aprovecho para decir que como 7.000 millones queremos cubrir de manera directa. Va a ser muy dura esa realidad frente a las movilizaciones populares, ¿no? La presencia, imaginen, entre otros, de Trump en Argentina, ¿no? En esa cumbre del G20 no va a faltar, como en la cumbre del Pacífico, que Trump no fue, seguro que a esta va a venir, porque el G20 es en este momento un poco el comando del mundo en un sentido muy poco democrático, porque son 20 países que de alguna manera están asumiendo esto de hacerse cargo de la guerra comercial que ellos mismos generaron, ¿no? Quiero hacer un comentario sobre eso, porque lo que está pasando hoy en el mundo no nació naturalmente, ni es el resultado, no sé, de un repollo, no. Es la responsabilidad de haber aplicado un conjunto de medidas desde la década del 90, algunas de las cuales en la región Temer y Macri están volviendo a aplicar, que generaron sobre todo en el norte, con la crisis del 2008, una reacción de la población contraria a lo que hasta ahora venía siendo esa lógica de la globalización. ¿A qué me refiero? Esta respuesta nacionalista, proteccionista, demagógica, que recorre el norte, no es solo Estados Unidos, es también Europa con el Brexit, con algunas de las elecciones en Europa, es la reacción a esa globalización sin control, a esa apertura de los mercados, a esa gigantesca concentración de riqueza en muy pocas manos, mientras que a las poblaciones se les plantea ajustes económicos. Entonces, nadie esperaba que eso deviniera, no en discusiones o en resultados hacia la izquierda, no están triunfando los sectores que cuestionaban un cierto tipo de globalización, están triunfando sectores electoralmente que se enfrentan a esa globalización desde una perspectiva nacionalista y proteccionista. Entonces ahora algunos se escandalizan de que se plantee una guerra comercial, de que se vuelvan a cerrar los mercados, y es el resultado de lo que ellos hicieron y no se hacen cargo. Entonces el mundo está como dividido en una versión de continuar con esa hiperglobalización, con esa apertura sin control, con esa concentración de la riqueza sin regulación,
o con esta otra versión nueva de neoproteccionismo, con un discurso nacionalista como el de Trump. Y son los mismos los que se tienen que hacer responsables de eso. Es en ese marco que es tan importante la reunión de la Alianza del Pacífico con el Mercosur. Yo voy a decir que tiene muchos aspectos criticables, ¿no? Por ejemplo, hay mucho discurso y poca cosa concreta. Es una cuestión más simbólica que, sin embargo, en este contexto de guerra comercial es importante, porque se da de alguna manera la imagen de que América Latina es capaz de unirse. Veremos hasta cuánto y cómo, pero al menos esa señal se da frente a un mundo que en general se cierra. Entonces, América Latina no tiene destino si no es con la integración regional, no tiene destino. No hay forma de que, no solo Uruguay o países chicos, Brasil y México no tienen condiciones de insertarse de manera unilateral. Por eso es tan importante seguir defendiendo la idea de la integración regional. También aclaro que es muy distinta la Alianza del Pacífico que el Mercosur. Sí. El Mercosur, con todos sus problemas, es un proceso de integración profundo, mientras que la Alianza del Pacífico es una zona de libre comercio. Claro, son acuerdos comerciales. Exacto. Únicamente. Pero imaginen además un caso muy paradigmático. México, como decíamos en la última vez que estuvimos juntos, tiene el 90% de su comercio vinculado a Estados Unidos. Que esté perteneciendo a la Alianza del Pacífico es como una especie de cercanía relativa. También Trump se encargó de relativizar la importancia cuando se fue de la estrategia de integración del Pacífico y dejó solo a países latinoamericanos. Entonces, yo pongo entre comillas esta sensación de que por ahí va a pasar el futuro. Es importante que se una el Pacífico con el Atlántico en América Latina, es muy importante. Siempre ahí hubo un corte que se intentó resolver con la UNASUR. Vuelvo a decir que es un gran error estratégico que estos mismos gobiernos que ahora se juntan hablando de integración hayan desarmado la UNASUR. Es una cuestión casi ideológica, ya que tanto hablan ellos de que anteriormente se unía por ideología. Bueno, acaban de romper la UNASUR por ideología, otra explicación no hay. Entonces hay muchas preguntas abiertas, pero quería unir una cosa con la otra porque esta reunión de alguna manera es una señal que América Latina le da a ese mundo que se cierra, a ese mundo que se protege, sobre todo del norte, y creo que es un buen camino que hay que transformar, no tanto en declaración como en hechos concretos. Y todo queda frente a una gran interrogante, que es qué va a pasar en octubre con Brasil. Temer estuvo minutos en la cumbre, se fue antes incluso de que se leyera la declaración, porque hay un problema gigantesco en Brasil. Así como Macri tiene problemas en Argentina, con ese contraste entre lo que dice y lo que pasa, entre lo que anuncia al resto del mundo y lo que pasa adentro, Temer tiene el problema de que no sabe a esta altura quién va a gobernar Brasil dentro de 3 meses, y creo que es imposible que ningún acuerdo avance, entre otros el de la Unión Europea y el Mercosur, hasta que no se resuelva la ecuación política en Brasil, que genera enorme inestabilidad económica, institucional y política. ¿Y qué va a pasar en Brasil en cuanto a Lula continúa preso? Hubo acciones para que saliera en libertad, eso no se consiguió, continúa preso. ¿Finalmente el PT aceptará concurrir con otro candidato? Difícil a esta altura, ¿no? Porque no se va a construir un candidato tan rápido. El PT hizo la opción de jugar todas las cartas a la candidatura y a la salida de Lula. Todo eso está en tensión. Yo soy un convencido de que se está cocinando de alguna manera un repensar de quienes impulsaron este proceso, sobre todo a partir del impeachment de Dilma, sectores económicos que están muy preocupados por la deriva de caída del crecimiento de Brasil, por la inestabilidad. Y esto no lo resuelve el segundo candidato que aparece en las encuestas, ¿no? Que Bolsonaro, que ni siquiera consigue hacer una fórmula, ¿no? Todas sus opciones de su vice han fracasado. Entonces, el PT está en un delicado, digamos, encierro en donde si no presenta otro candidato, la posibilidad es que no cuestione las elecciones, sino que haga una votación simbólica con un número que es el 13, que es el histórico del PT, como demostrando que si Lula no está en la elección, un 35-40% de la población votaría no en blanco, sino a un voto que queda anulado, de manera tal de desautorizar la elección. Muy riesgoso, muy riesgoso. Es increíble lo abierta que todavía está la situación de Brasil a tan pocos semanas de la elección. Seguro que hay segunda vuelta. Y creo que eso demuestra
que definitivamente Brasil nunca encontró una alternativa a ese proceso que se abrió el día del impeachment, y yo lo relaciono mucho con todo esto que estamos hablando. Sin un Brasil con control, con rumbo, sobre todo con legitimidad democrática, va a ser muy difícil que la región pueda avanzar en acuerdos, en construcciones internas como el Mercosur, en acuerdos externos como la Unión Europea o este que acaba de verse en la Alianza del Pacífico. Pero bueno, Uruguay hace lo que puede, el presidente de la República uruguayo hoy es el presidente del Mercosur, en esa calidad fue a la cumbre en México, y creo que bueno, por lo menos la señal frente a un mundo tan confuso, frente a un mundo que de manera concreta está en guerra, no tradicional sino comercial, en donde no hay muertos pero hay muchos heridos, millones de desempleados, es el resultado de esta guerra comercial que está instalando Trump. Bueno, América Latina al menos muestra una capacidad de unidad y ojalá de poder fortalecer su integración, que es el único destino posible para nuestro continente. Vos decías, bueno, es una señal, pero evidentemente para que se concrete, así como ocurrió con la Unión Europea, que todavía se está en negociaciones, que siempre se está cerca, pero nunca se concreta. Esto, bueno, son acuerdos, bueno, firma de voluntad, pero en los hechos, bueno, no se avanzó en un acuerdo firme. No, digamos, es la voluntad política. Esta cumbre marca una voluntad política y pone algunos rumbos. Hay que entender que en materia comercial todos estos países ya tienen acuerdos de libre comercio. Es decir, lo que viene son otras cosas mucho más profundas: libre circulación de personas, complementación productiva, infraestructura común. Todo eso tiene que ser parte de una estrategia de América Latina, entre otras cosas para no seguir dependiendo solamente de los commodities, de las materias primas. Esa es la agenda para América Latina. No mirar tanto el norte, que siempre nos va a comprar lo mismo y nos va a vender lo mismo, sino tratar de aumentar el comercio intrazona para que precisamente se desarrollen sectores, lo que ha hecho China en los últimos 20 años, que es proteger su mercado, relacionarse con el exterior tanto como le convenga y sobre todo desarrollar hacia adentro las capacidades de productos de valor agregado que mejoran el empleo. Ese es el debate en América Latina y ojalá sea la agenda que procesos como este instalen para que ese mundo que se está cerrando al menos le dé la oportunidad a América Latina de mirarse un poquito para adentro y fortalecer sus capacidades. Dentro del Mercosur, ¿es Uruguay y Paraguay los dos países que impulsan, por ejemplo, esta firma con China, y Argentina y Brasil, un poco por su propia situación, es que no se ha podido ir avanzando? Sí, Paraguay tiene un problema más serio con China, que es que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿no? Entonces eso le ha separado mucho siempre la relación diplomática y política con China. Yo creo que el país que la tiene más clara hoy es Uruguay, que en realidad tiene menos que perder, ¿no? Porque, a ver, no estamos frente a Brasil y Argentina queriendo protegerse, sino básicamente con sectores económicos que hacen un lobby muy fuerte en esos países para que la relación con China no sea otra vez como con el resto del norte, como Estados Unidos, Japón o la Unión Europea, de comprarles bienes de valor agregado y nosotros vender materia prima. Si reproducimos esa relación con China como lo estamos haciendo, bueno, no es un buen negocio, más allá de que siempre interesa también vender los productos que estamos produciendo. Entonces, en Argentina y en Brasil hay una masa crítica más fuerte, sobre todo en sectores industriales, que plantean esa discusión. Es la razón también por la cual está trancado el acuerdo con la Unión Europea. Pero repito, todo depende hoy de cómo se resuelva la situación en Brasil. A partir de octubre recién va a haber claridad para que todos estos acuerdos avancen.